Muy buenas a todos. Hoy, invitado especial. Poca gente puede decir que ha llegado al fútbol profesional. Poca gente puede decir que le ha metido un gol al Madrid. Poca gente puede decir que tenga una Copa de la UEFA entre sus títulos. Y hoy viene aquí a hablar con nosotros, a contarnos alguna cosilla y a hablar de fútbol Antonio López. Así que vamos a darle paso. Bueno, pues ya está aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Antonio ¿Cómo estás? Buenas tardes, López. Jorge. Álvarez. Ay, Álvarez. Joder, se me olvidaba el segundo apellido. Antonio López Álvarez. Lo primero, ¿cuántas veces has dicho soy Antonio López? Yo era jugador de fútbol y te han dicho, ¿tú eres el jugador en el Atlético de Madrid? ¿Cuántas veces he dicho no? ¿Cuántas veces sigo diciendo? Porque esto lo sigo diciendo. O sea, esto yo creo que me va a acompañar el resto de la vida. Además, que siempre con el compañero que me confunden es Antonio López Guerrero, que fue compañero mío en la selección y bueno, pues un estandarte muy importante de Atlético Madrid, primer equipo, capitán. O sea, bueno, al final yo creo que somos muy diferentes, pero es cierto que la referencia en Madrid mucho Sí. es él, lógicamente por la importancia del club y por la relevancia que tuvo él porque fue un jugador muy importante. Pero sí, lo digo muchísimos días. Eh, ¿Quién fue? Si tú le tuvieras que explicar a alguien rápido, ¿quién fue Antonio López y quién es ahora? Bueno, pues, ¿quién fue? Pues fue un jugador de fútbol, la verdad, desde que nació prácticamente, porque, bueno, como suele pasar, la gente que nos gusta algo, ¿no? Yo creo que tanto deporte como aficiones en general, pues nacemos con ello, ¿no? Y según mi madre, yo no andaba y me tenían que llevar agarrado a un balón porque yo pedía como el balón para darle una patada sin andar. O sea, me tenían que llevar ellos. Sí. Y me he criado con un balón en los pies, como tantos y tantos y tantos chicos que se han criado y se crían actualmente con un balón entre las piernas. Y bueno, pues lógicamente fui jugador de fútbol, tuve la suerte, la gran suerte, el gran sacrificio, el gran trabajo también, porque es el olvidado, ¿no? Parece que todo es cuestión de suerte, pero hay un trabajo detrás, una mentalidad y un enfoque 100% en intentar serlo, que luego mucha gente no lo consigue, Mm. pero en este caso tuve la suerte de conseguirlo y fui jugador de fútbol. Después he podido seguir ligado al mundo del fútbol. Gracias a Dios tengo, bueno, pues actualmente una escuela de fútbol con mi compañero Sergio Pachón, que es de aquí también, del municipio. Y bueno, pues la verdad que estoy muy contento, ¿no? Porque llevamos 10 años desarrollando este proyecto, un proyecto muy bonito, muy ilusionante, donde damos cabida y damos formación a chavales de la zona sur de Madrid, sobre todo, en nuestra escuela. Y como te digo, pues sigo ligado al mundo del fútbol. Así que era jugador y ahora eh, no lo soy, pero digamos que sigo Y ligado. de eso, el otro día se me ocurría pensaba una cosa. O sea, esto es un símil muy agresivo, pero cuando una persona es alcohólica, nunca dice que es exalcohólica. Ujú, Siempre para él es alcohólico. ujú. Pues lo que ellos les hacen entender que, porque en cualquier momento, bueno, a ver, un futbolista pasa a ser exfutbolista o siempre será futbolista. Bueno, yo te soy sincero y me considero muy exfutbolista. Y es cierto, tú mentalmente, pues bueno, has vivido unas experiencias, has estado en unos lugares privilegiados, has vivido situaciones muy eh, élite, muy top. La verdad que, pues como tú decías, a presentarme, ¿no? Ganar Copas de la UEFA, ganar Europa League, ganar una Copa del Rey al Getafe en el Santiago Bernabéu, poder jugar en esos campos, poder hacerlo con el Madrid, pues son cosas que no todo el mundo puede, ¿no? Pero sí es cierto que yo he experimentado el cambio con mucha naturalidad. He tenido mucha suerte en ese sentido porque yo conozco muchos futbolistas, mucha gente del mundo del fútbol, amigos míos, que, bueno, pues siguen ahí como sintiéndose jugadores de Sí. fútbol, ¿no? Y es cierto que yo supe compaginar muy bien. Es verdad que tuve ahí el tránsito, ¿no? El momento de transición de dejar de ser jugador a, bueno, realizar otros proyectos que fue un poco dubitativo, pero nada, rápido me mentalicé y la verdad que estoy muy in love con lo que hago ahora, que es el tema de la escuela de fútbol base de niños y estoy contentísimo con ello y no echo de menos.
jugar al fútbol el, porque también estás físicamente ligado te al... deterioras y sigues ahí un Sí. poco en tu dinámica actual, ¿no? Leganés, Valladolid, Numancia, Sevilla, Málaga, Castellón, Nástic, Albacete, Teruel y Fuenlabrada. No sé si me dejo algo. Yo creo que Bueno, los equipos de inicio, ¿no? Ese Casa Gregorio de, de Fuenlabrada, pero sí, nada, en líneas generales yo creo que no ha fallado, no ha fallado ninguna. yo siempre esto me lo he preguntado y pues, yo creo que la mayoría de la gente que ve fútbol y que le tiene curiosidad por el fútbol se pregunta, ¿cómo hace una persona para cambiar tanto de... O sea, me refiero al tema logístico. Ujú. Para cambiar de ciudad, ¿no? O sea, Y yo vivir me de... refiero a lo que es tema Sí, logístico, sí, sí, no. no al tema deportivo, Bueno, sino a tema logístico yo lo pienso y no digo, uff, es, no es complicado cuando eres jugador porque eres muy joven, ¿vale? No es un cambio logístico actual, con sí, hijos, con familia. En ese momento yo era un niño, yo tenía 16 años cuando firmé mi primer contrato profesional con el Leganés en segunda división y 18 cuando firmé mi contrato profesional con el Valladolid en primera división. Eres un crío, entonces, ¿qué te ata? No te ata nada, vas a ser jugador de fútbol profesional, vas a ciudades maravillosas, a sitios donde te cuidan como alguien especial, sí, entre comillas, ¿no? Entonces, el problema no existe. Realmente tienes buenos medios, tienes privilegios que otras personas no pueden tener y como te digo, lo más importante es que en realidad eres una persona independiente prácticamente. Entonces, bueno, pues echas de menos tu familia, echas de menos tus mm, amistades, cambias constantemente de ciudad de una a otra cada 2, 3, 4 años, pues porque al final hay gente que sí que desarrolla una carrera profesional en un mismo club muchísimos años y luego hay gente pues que tenemos que que movernos, ¿no? cambiar, sí, Por circunstancias y a mí me tocó ser muy errante en el mundo del fútbol y lo llevé siempre con mucha naturalidad porque es como proyectos nuevos, sí, ilusiones nuevas. Entonces, cuando tú te mueves de un club es o porque bien, en muchas de mis ocasiones lo estás haciendo bien y hay clubes más importantes interesados, como fue mi paso del Leganés al Valladolid, cuando fue mi paso del Valladolid al Sevilla, del Sevilla al Málaga. Entonces, bueno, son mm, proyectos ilusionantes, como te digo. Y luego empiezas a tener una edad donde lamentablemente se nota y empiezas a esos otros proyectos, ¿no? Que vas cayendo de primera división a segunda, segunda a segunda B, ya un poco para volver a casa, aquí como el caso de Fuenlabrada, y lo ves también con una naturalidad asombrosa he porque estado recuperando un poquito eh, sorprenden. de, Wow. de imágenes, Soy imágenes otra persona, que, ¿eh? No, no me sí, sí, parezco que he nada. estado encontrando por ahí, Sí, esta en el Valladolid eso es y, el José sí, Zorrilla jugando contra el Atlético de Madrid. Bueno, pues mis inicios, seguramente ahí tenía 19, 20 años. Bueno, pues eso, no, con no las creo, botas, con las botas Copa sí, Mundial, como como antiguamente. todo. Que Y yo creo que he puesto tengo un par de fotos, pero no sé si, creo que no están ordenadas cronológicas, van a salir. A ver, la que sí, la siguiente sí, porque fíjate, de todas formas, esa foto, pues, yo creo que, bueno, esta es anterior a la otra, esa ¿no? es, Yo esa, creo sí, es. esa es con 18 años, es cuando firmo, pero fíjate, el fotocall y tal, lo que es ahora la IA está mucho más perfeccionada porque no sé qué cuerpo me pusieron, pero desde luego no es el mío. Pero bueno, sí, la verdad que es mi primer cromo en primera división. Ese cromo es el primero de mi carrera deportiva en primera división. Que luego aquí tenemos otro, un poquito más actual, un Sí, poquito, un año después. claro, eso era un poquito después. Ahí tendría mis 23, 24 años. También es una de mis primeras etapas en Sevilla, de mis primeros años. Estuve 4 años en Sevilla, 5 si no me equivoco. Y ese es un partido contra Real Madrid, además, si no me equivoco. Sí, El jugador que está detrás es parece. Zidane, me Sí, parece, yo creo que con las además es botas también. la foto típica. Bueno, Eso es. esta no es la que tienes allí, por ejemplo, en Sí, Serranillos, esta esa la foto. tenemos en nuestra oficina puesta. Bueno, tenemos alguna foto de Sergio y Sí, yo, pues de referencia. Y esta es una foto muy bonita del Bernabéu, un partido de liga cuando en el Bernabéu. a ver. Igual, si continuamos en el Sevilla, esta Esa foto es de la inicio de foto. temporada con Dani Alves, Ahí tenemos a Dani Juan de Ramos, Alves. ¿no? De eh, entrenador.
¿Es No, ese? no, ¿No? Juan de Ramos no es. No. Ese Ah, hombre era no, Antonio perdona. Álvarez, el Ay, segundo perdona. Y con los, entrenador. con los pelos parecía Ese, Sergio Ramos arriba, ¿no? eso es. En esa época está Joaquín Caparrós de entrenador. Es verdad. Está Batista arriba, Sí. si miramos nosotros la pantalla a la izquierda, está Batista, está Sergio Ramos arriba también, Javi Navarro para Alfaro, Mm. la dupla letal de centrales del Sevilla en esa época. Está también Dani Alves, que acaba de llegar de Brasil. Bueno, pues sí, pues está Torrado. Bueno, hay otros jugadores también, algo más desconocidos como Pablo, como Jordi Mm. López, como Carlitos. Carlitos fue un delantero muy, muy fuerte en España en su época, estuvo en el Mallorca, tuvo grandes Mm. éxitos allí también, luego volvió a Sevilla, un chico sevillano, y bueno, pues sí, era un plantillón Sí, la verdad que sí, que tenía un para los equipazo inicios de Sevilla. ese Sí, sí. Sevilla. Esta es Y esa de... es de Teruel, esa es de Mm. Teruel, esa es muy chiquitina, pero ahora ya está muy grande, ahora está más grande que yo, pero Del esa es Teruel. mi peque, esa es en el Teruel, sí, ¿Qué más tenemos por aquí? Albacete, eso es un partido contra la Ponferradina, si no me equivoco, Sí, con el parece. Albacete, sí, Tarantino, un compañero detrás, un chico del País Vasco, lateral muy majo, también es Albacete. Albacete, Y por última, esta creo que es del Fuenla, ya la última. esta es del Puebla, además esta es, fíjate, en el campo antiguo de la Aldehuela, este era el campo de hierba natural donde jugaba el Fuenlabrada del Sí, primer equipo, antiguamente, y ahora es de hierba artificial, ahora lo usa, de hecho lo usa mi escuela sí, sí, actualmente, sí, sí. ahí está nuestra sede de Fuenlabrada, la Aldehuela, y ahí trabajan Es ahora los un chicos. poquito lo que he recuperado de fotos Sí, hombre, de para rememorar un rememorar poquito, un sí. poco, sí, esos tiempos pasados. Eh, ¿cómo empezaste a jugar al fútbol? Pues mira, Que esto seguro que es yo, lo típico que te pregunta mucha gente. ¿Y tú cómo empezaste? como he dicho antes, desde muy bebé, pues Como, el balón me llamaba la atención, me atraía mucho y me gustaba muchísimo. Y mis padres tenían una cafetería, un bar-restaurante en Fuenlabrada. Y yo tenía un amigo, que de hecho sigue siendo uno de mis mejores amigos, Javier Burgos, se llama el chaval, es amiguete mío, muy amigo mío. Y él jugaba en un equipo que se llamaba Casa Gregorio, ¿vale? Ya te hablo yo en edades de alevín o una cosa así, alevín casi infantil. Y yo nunca había jugado en ningún equipo. Yo jugaba siempre delante de la puerta del en bar, el me quedaba barrio, siempre en en el los barrio con los amigos, parques. jugaba con mis vecinos donde mi casa, en el patio cerrado que Sí, teníamos en sí. casa, bueno, como todos en aquella época, yo creo. Y, y con él me fui a este equipo, Casa Gregorio se llamaba, que era bueno, un bar de Fuenlabrada, el bar de Goyo, y bueno, pues aquí teníamos una serie de amistades donde yo también conocía a otros chicos y por medio de él, por medio de este chico de Javi, pues me fui a ese club y ahí empecé, ¿no? Ahí empecé a jugar. Luego después de ahí me fui a otro equipo que se llamaba el Entrepeñas de Leganés, con otros amigos míos también, que se llamaba Antonio Espinosa, que también jugó al fútbol en Fuenlabrada, en una serie de clubes por aquí, por la zona de Madrid sobre todo importantes. Otro chico se llamaba David, otro chico se llamaba Mariano, bueno, pues ya nos fuimos ahí en un grupo y ahí empecé ya un poco a niveles de competición un poquito más altos, porque tenían categorías más exigentes, que yo no tenía nada de eso, yo solo quería jugar al Tú fútbol y ya solo está. querías darle para y jugar y correr 100%. y... Y ahí ya, pues es verdad que vino luego una captación de Real Madrid, fui a la cantera de Real Madrid, estuve en el Real Madrid, pues sinceramente, firmé un contrato de juvenil, de las 3 etapas juveniles, los 3 años de juvenil, y estuve solo una pretemporada, porque el entrenador que había no le gusté, no cuajó, y me fui al Leganés, y ahí ya, sí que es cierto que empezó mi carrera profesional, Sí. vamos a decir. Fue... ¿Y cuándo fue cuando el momento en el que la mente te hizo clic y dijiste, hostia, yo aquí puedo llegar? Siempre, jugando en la puerta del bar de mis padres. Es que es cierto, siempre he sabido que tenía unas habilidades eh, poderosas, vamos a decir, con respecto a los chicos con los que yo jugaba al fútbol, siempre. Hablo cuando jugaba de niño, por supuesto, y he tenido siempre una superioridad muy, muy, muy fuerte en el mundo del fútbol con respecto al entorno donde yo siempre he estado, ¿no? Es verdad que luego ya pasas a niveles profesionales Y y ya lógicamente se igualan un nos encontramos poquito, todos los sí, de los barrios. sí, Ya no es solo tu barrio, sino que ya nos encontramos ahí pues una serie de jugadores, todos importantes, y que cada uno tiene sus condiciones, sus similitudes, y sobre todo donde ya el nivel se dispara mucho y bueno, empiezas a descubrir las superestrellas como claro. Messi, como Ronaldinho, como Yo a mi hijo Zidane. se lo digo muchas veces, digo, mira, Oliver, Messi y Cristiano hay uno.
pero siempre va a haber alguien mejor que tú. O sea, dalo todo porque siempre vas a encontrar a alguien que sea mejor que tú. Y el día que te lo encuentres, por lo menos estás preparado. Ley de vida. La vida es así. Y es cierto que, como te digo, cuando descubrí ese mundo del fútbol profesional había compañeros y rivales con unos niveles altísimos. Yo recuerdo llegar al Valladolid y recuerdo tener de compañero, rival de posicionamiento a Luis García. Luis Sí, García, jugador del Liverpool, jugador del Atlético de Madrid, del Barcelona, o sea, un jugador top. Recuerdo llegar a Sevilla y tener que competirle el puesto a Reyes, que Reyes era Dios en Sevilla, Reyes era, y además en esa época la partía, era un jugadorazo, luego de hecho su carrera ha sido brutal, lamentablemente ya no está con nosotros, pero pues eso, he tenido la gran suerte de coincidir también con jugadores con... mucho mm, mejores que yo, porque así lo han demostrado, y da gusto, ¿no? Da gusto competir el puesto sí, a jugadores top, intentar, ¿no? Siempre ponérselo difícil para que el míster tuviera dudas, aunque esos jugadores, como te digo, son tan potentes que al final lo más que puedes hacer es cuando te toca hacerlo bien sí, para que el equipo no decaiga. A mí me tocó una época difícil cuando Reyes ficha por el Arsenal y entonces esa media temporada, porque fichó en diciembre, y esa media temporada me tocó jugar y sustituirle, ¿no? Entonces era un papel complicado porque era un jugador estrella, vamos a decir, sí. en el fútbol español y bueno, pues la verdad que no se me dio mal, salvamos los muebles y seguimos adelante. Estuve otros 3 años más en Sevilla, o sea que bien. Y que ahí empezó el Sevilla a despuntar, de repente empezó un Eso es, sí. subidón, En mi llegada, mi primer empezó a año, ganar en Europa, en totalmente. Liga, o sea, todos los años, año tras año, era de los equipos que Sí, molestaba, que decía, ganaréis vosotros, pero yo estoy aquí", totalmente. y era El, un el, hueso duro, el ¿eh? primer año que yo llego a Sevilla con Caparrós, Caparrós era un entrenador muy exigente, muy de sangre, muy viral, muy de la casa, además sentía los colores como nadie y nos tenía todos enchufadísimos. Y ese primer año, que el equipo venía de estar en segunda, había ascendido, fue el año que bajó el Betis y el Sevilla y el Sí, Atlético de Madrid. Luego se recuperó la categoría y fue ese primer año cuando estuve yo en el Sevilla que conseguimos clasificarnos quinto, si no me equivoco, y jugar Copa de la UEFA en aquel momento al año siguiente, que la jugamos y la ganamos. O sea, fue un cúmulo de sí, sí. continua evolución y yo la verdad que fueron los años donde más éxitos deportivos he conseguido porque la plantilla cada vez era mejor, cada vez era más difícil competir, cada vez era más duro ir convocado, entrar en el 11, entrar en la convocatoria y no estar en la grada, era brutal, era un equipazo. O sea que Porque, buen recuerdo. de hecho, tú la final tú no la jugaste, No, la ¿no? final de la Copa del Rey estaba desconvocado, fui lógicamente con el grupo, estuve con el equipo, celebramos la victoria, pero no pude participar, no tuve la suerte de participar. Date cuenta que las plantillas de fútbol No. son entre Ya 20 y 22 son, jugadores, ahora había, van 18 convocados, ya, pero antiguamente íbamos 16, o sea, era un poco más exigente, más complicado, como te digo, esos años, ya ese año que ganamos la Copa del Rey, ya es mi penúltimo año en el Sevilla, ya ha crecido mucho, ya está Canuté, está Luis Fabiano, está Dani Alves, está Adriano, qué o sea, nombres, qué ya nombres. había ahí una bomba Para los que de conozcan fútbol, jugadores, dices esos nombres y se te viene a la boca. había una bomba de jugadores terrible. Es verdad que esa etapa Monchi era Dios, para nosotros era espectacular poder contar con él en el club, era un fuera de serie, de hecho lo ha sido durante Mm. toda su carrera deportiva como director deportivo y fichaba jugadores que no conocía a nadie, pero que daban un rendimiento brutal. Ahora que dices eso, me ha venido a la mente. Y a ver qué opinas tú como futbolista. Tú no sé si has escuchado algo de las elecciones del Barça. Ujú. Hubo un debate que hicieron y entre Laporta y no sé, no sé cómo se llama el nombre, Héctor Font, no, bueno, uno es no, creo que es el futbolista Héctor Font, pues no sé. Laporta, en el debate que tenían, estaban hablando sobre directores deportivos Ujú. y Laporta defendía a Deco porque Deco, al ser jugador, hablaba, o sea, las palabras textuales es, Deco, al haber sido jugador, habla el mismo idioma que habla con los entrenadores. Ujú. ¿Tú esa opinión como profesional, gente que has vivido,
¿Tú entiendes eso? Yo lo entiendo con la persona. Realmente puede haber personas y las hay, está demostrado que las hay, que no se hayan dedicado a jugar al fútbol y que sean excelentes directores deportivos, excelentes entrenadores, excelentes presidentes de clubes de fútbol y etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Cualquier posición laboral que tú tengas que desarrollar en cualquier ámbito. Yo creo que lo importante es la validez de la persona, porque hay muchos jugadores de fútbol que luego han querido entrenar y no han tenido esa validez, o no han tenido suerte, o no han tenido esas dotes de entrenadores. Sí. Director deportivo exactamente igual. Hemos visto jugadores de fútbol siendo directores deportivos que no han tenido éxitos Mm, en sus movimientos a nivel profesional. Yo creo mucho en la profesionalidad de todo y creo que la implicación, el 100% de implicación en tu mundo laboral tiene que ser indiscutible, eso tiene que aportarse siempre. Y luego, bueno, quizás haber sido jugador te dé algún punto extra para determinadas cosas, pero no quiere decir que una persona que no haya jugado fútbol, repito, no tenga las capacidades ni las condiciones para ser un buen director deportivo, un buen entrenador, un buen preparador físico, etcétera. coge, si quieres, mira, perdona, te he dejado ahí, Sí, coge una botellita de agua, ¿vale? Para que te la tengas ahí a mano, que se me ha olvidado fenomenal. dártela al principio, ¿vale? Nada, no te preocupes. ¿Tú tienes Eh, una? no, no, tranquilo, Ah. tranquilo. Volviendo, Ujú. pues también he recuperado, y esto que lo subiste tú a YouTube, lo he recuperado de, hablando que estábamos hablando antes de esto, de Copa del Rey, también del Madrid, como he dicho al principio, pues, ¿dónde De los estás? finalistas, Tú no lo vas a oír el arranca audio, el pero luego partido de sale en el vuelta vídeo, de las ¿vale? semifinales Sí, bueno. de la Copa del Rey. El Sevilla está Ese, a sí, la derecha de sus es el gol imágenes que con se ha su primera quedado equipación para la completamente historia. blanca, Así, con algún motivo rojo. no fui gran A la izquierda goleador está el en Real Madrid primera con su división, segunda sí que he equipación, sacado muchísimos puntos de gol, completamente de negro. Ese pero es primer verdad balón que de Antonio López, bueno, aquí de con una la bengala sobre el desgracia del césped. Real Madrid, ¿no? El Ramón Sánchez Pizjuán Funciona continúa el partido juego. Ahí y está no acaba Antoñito, de la acción de remontar ese Antoñito, el partido. balón Y bueno, me Sí, quedo sí, nada pasado más buscando el empezar. O remate de sea, yo Darío creo que no has Silva. llegado ni Ahí está el el uruguayo con el segundo brasileño. 25 Le vamos quitó la pelota ahora. de encima sí, Roberto y Carlos. bueno, pues Quería iniciamos el controlar juego y ahí es verdad que Zidane, bueno, cómo se mete quedó presión el en campo Sevilla, juega muy Baptista, fundamental Baptista dentro por del área, el balón para la Darío Silva, hay pasada peligro, de el balón de Silva, Darío Silva, luego en la el segunda línea, golpeo, fíjate, ha lo puedo marcado repetir el porque Sevilla, lo he visto alguna vez, 38 segundos de al YouTube otra vez. partido, acaba de anotar Me Antonio sorprende mi López, llegada porque yo Antonio veo el López vídeo a de los inicio y 38 segundos Que de no, no ha partido, pasado ni un coloca minuto. el sí, verdad, 1-0. Y segundo, estamos de un segundo. Madrid donde Increíble la estaba salida del Raúl, Sevilla a los donde 38 Roberto segundos. Roberto Carlos, Carlos. Antonio estaba López Zidane, estaba marca el O sea, Beckham, 1-0 era para el el Madrid de conjunto. los Galácticos. Increíble sí, porque el Real Madrid no ha sido capaz de tocar el balón. Real Ya Madrid de brutal, comienzo época el de Sevilla ha la primera buscado etapa de una jugada de Florentino Pérez, estrategia, si no buscando recuerdo el mal, en balón, el Real Madrid, abrirlo a banda y bueno, buscar fichó el a todos balón Sí. los galácticos, profundo, y a partir de ahí ya los se han quedado aquellos en el campo del Madrid, colombianos, y prácticamente a como jugar te en digo, el pues área hizo un gol entrañable, del pues Real Madrid. Sánchez El Juan, Madrid no ha una semifinal sabido de Copa, quitar o cortar ese balón, remontar, la posibilidad de jugar, buenísimo, el balón vamos a atrás quitar el fenomenal de partido Darío por él, Silva, y este todo, hombre ese partido que ha ganamos sido 1 capaz de cero. rematar Es verdad de la forma que que lo ha bueno, hecho, fue un partido un poco francamente bien. agridulce porque al Bueno, final pues nos eliminaron de la Copa porque en el Bernabéu nos habían Mm, ganado 2-0, entonces bueno, pues caímos eliminados, sí. pero bueno, es la paz, recuerdo. Pues, en primera, ¿marcaste algún gol más? Sí, sí, no recuerdo el número de goles porque no soy una persona Mm. que me quede con todos los datos, pero sí, marqué bastantes ¿Y goles, a lo mejor 25, 30, 35 goles. y cuál sería el más bonito? Uf, pues Uno que tú recuerdes. Yo recuerdo, creo que el gol más bonito que he metido. sí, recuerdo un gol que metí, estábamos jugando en Santander, contra el Racing de Santander, y bueno, recibí un balón como en medio campo, esquinado en banda, y vi que el portero, al amagar el centro, no de medio campo, pero casi, Sí. tres cuartos, amago como el centro y veo que el portero rápido da como dos pasos, ¿no? Ah, A salir como a atajar el centro. Entonces, golpeo fuerte de empeine al palo corto y golpeé muy bien. No te voy a decir como el de Guller de esta semana, que eso ha sido brutal. Pero un gol desde muy larga distancia, con un golpe muy tenso, muy duro, y ese gol le tengo como en estima. Fue muy bueno. La Guller es mejor, ¿eh? la Laguner, el otro día estaban diciendo que es el gol marcado en la liga de mayor De mayor distancia, distancia. ¿no? Mm, 70 metros, 70 y ujú. algo metros Sí, 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 sí. de distancia. Sí, sí, hay que darle, ¿eh? Y con lo pequeño que es, el tío, y cómo le pega. Le pegó muy bien. Hablando de. Sí, a ver, dime, ¿tú quién crees
me da igual la categoría que sea, ¿vale? Que hayas jugado con él, que tú hayas jugado con esa persona y hayas dicho, este chico es, o sea, alucinante. Como este, no he visto otro. Bueno, a ver, esto tiene varios condicionantes. Te voy a hablar de mis inicios, ¿vale? A mí la persona que más me sorprendió, que luego fue compañero mío y muy amigo mío, es muy amigo mío todavía, la persona que más me sorprendió fue David Sousa, un jugador malagueño, vive en Cádiz actualmente con su familia y era un jugador malagueño residiendo en Madrid, jugando en el Real Madrid, Mm. y la primera vez que fui a la selección madrileña coincidí con él casi que no le apetecía mucho ir a la selección porque prefería irse a casa, porque claro, las selecciones territoriales se jugaban en parones Ya. de competición, entonces él vivía Perdía fuera. vacaciones Él era un por... chico que ya jugaba en la selección nacional, ya jugaba en la selección española sub 15, sub 16 y yo me quedé sorprendidísimo con ese jugador, era brutal, era brutal. Luego es verdad que no tuvo la repercusión que a lo mejor tenía en esas edades, pero sí que tuvo una carrera deportiva amplia y muy parecida a la mía, entre comillas, y un jugador brutal. Manejaba bien las dos piernas, técnicamente muy bueno, mucho poder físico, me gustaba muchísimo. Luego es verdad que cuando te metes en categorías tan altas como Primera Sí, División y ya conoces, pues, ¿qué te voy a decir? A los monstruos que conocemos todos, sí, ¿no? todos los que hemos estado nombrando antes, Ves a pues Ronaldinho en el campo y es un espectáculo, ves a Zidane, es un espectáculo, ves a Messi en sus inicios, pues no era el Messi que ha sido después, ¿no? Pero ya era un jugador que se veía con un talante brutal. y en contra, jugador contra el que hayas jugado que tú digas, joder, cada vez que viene este, Yo era más de me tiemblan ataque, yo las era más de piernas. ataque, entonces sufría menos, digamos, los, el encarar un rival hacia mí, pero es cierto que anecdóticamente un día en el Málaga, jugando en el Málaga, pues el entrenador era Manolo Hierro, hermano de Fernando Hierro, Sí. y bueno, teníamos bajas para ese partido, había muchas bajas y jugamos contra el Barça. Y resulta que me tocó jugar de lateral izquierdo. Yo normalmente era extremo interior, pero me tocó jugar lateral izquierdo. Considero que tenía que jugar ese partido. Y bueno, es cierto que no era mi posición natural, pero yo traté de hacerlo lo mejor posible. Bueno, pues enfrente tenía a Juli, que era un avión. Sí, sí, sí. El chico volaba y yo no tenía manera de parar a ese chico. O sea, yo creo que el minuto 20 ya llevaba amarilla y era como, madre mía, todo lo que me queda y este tío que no para de correr, que además tiene las diagonales Sí, 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 brutales. sí, sí, sí. Ese día lo pasé fatal, fatal, fatal. Ese día fatal porque lo primero era la posición y lo segundo que el rival en esa posición era rapidísimo, súper vertical y hizo muchísimo daño. Ni las coberturas de los centrales llegaban, era una locura, era una locura. Mm, en cuanto a tu época del Sevilla, épocas de competición en la que juegas en Europa, ¿jugar contra equipos europeos se nota la diferencia del tipo de juego que a un equipo que juega aquí en España? O sea, eso que dicen, que oyen, que dicen, no, es que en Inglaterra juegan diferente, en Alemania juegan diferente, en Italia juegan diferente. Hoy no tanto, en esa época nuestra todavía sí, porque generalmente los entrenadores eran italianos, el equipo italiano, los entrenadores eran ingleses, el equipo era inglés. Por regla general, en esa época, hablo hace 20, Sí, 25 años, no había tanto movimiento como hay ahora. Ahora en Inglaterra, en el City, está jugando Guardiola como entrenador, pues su equipo juega como juega el Barcelona, mm, entre comillas, ¿no? Hace un montón de tiempo y hay entrenadores de todo el mundo con carácter mundial que se mueven por toda Europa o por el mundo entero. Ahora también en Qatar están viendo jugadores a Emiratos y entrenadores a Emiratos, entonces ya digamos que hay mucha diversificación. Tú ves un mundial y los equipos africanos antiguamente no tenían ningún orden táctico y ahora son bárbaros. Ahora mismo sí, Marruecos es una de las mejores selecciones sí, del sí, sí, mundo. sí, totalmente. Entonces, afecta mucho que los jugadores ya empiezan a jugar todos en Europa a gran nivel y afecta que los entrenadores, lógicamente, también viajan, también se involucran en esas ligas. Y yo creo que hoy en día se ha perdido quizá eso, ¿no? Verdad que el Barça sigue manteniendo su misma forma de juego de siempre, el Madrid su hegemonía en cuanto a la competición, pero hay otros clubes que se han ido modelando mucho y lógicamente ese mundo errante de hoy en día de entrenadores, de jugadores, hace pues que todo sea más equilibrado. Pero antiguamente sí es cierto que, por ejemplo, el equipo inglés era rudo,
iban balones muy largos, jugadores muy físicos, muy fuertes, y sí que antiguamente se notaba eso mucho más, ¿no? Había una hegemonía mucho más directa de cómo jugaba. Los equipos españoles siempre hemos sido tácticamente muy Mm. ordenados, combinativamente también, pero es cierto que esos equipos, sobre todo los ingleses o los escoceses, tenían así como unas marcas muy Eran fuertes, más duros, muy más... correosos, balones muy directos, muy al juego aéreo, porque eran poderosos por arriba, Sí. es muy directos. Es la última pregunta que te voy a hacer sobre tu carrera. Sabiendo lo que sabes ahora, ¿volverías a dar los mismos pasos? O sea, Una y otra vez, sin lugar a dudas. Lógicamente habría cosas que cambiaría, ¿no? Como todos. Pero yo me siento una persona muy afortunada. He tenido, como siempre digo, a todas mis amistades, a toda mi gente, he tenido la suerte o tengo la suerte de vivir dos vidas. He vivido la vida del juego de fútbol, que es una vida muy errante, como decíamos antes, muy espectacular, muy agradecida, porque tanto económicamente como eh, a nivel de éxitos, pues sí. es muy positiva. Pero luego tuve la gran suerte también, como digo, de dejar de ser jugador de fútbol y seguir haciendo con mi vida lo que he querido y estar disfrutando de esa otra cara del fútbol que también es muy gratificante, muy bonita y sobre todo de mi vida privada con mi familia, donde hoy en día pues yo soy una persona muy anónima y Mm. diferente a mi compañero de batallas, Sergio Pachón, por ejemplo, que es un tío que sigue siendo muy reconocido, pues además está unido al Getafe, al primer equipo y su imagen pues ha cambiado poco. Mi imagen ha cambiado mucho, entonces la gente no me reconoce por las por los que sí me conocen de toda la vida y entonces eso también se agradece, ¿no? Ese espacio, vamos a decir, de poder estar tranquilamente en una terraza o tomando algo, o, bueno, pues una vida normal, como digo yo. ¿Consumes el fútbol? Generalmente, tuve una época que no. Cuando dejé de jugar, hubo mucho tiempo que no veía fútbol. Pero ahora consumo fútbol como, vamos, como un adicto, 100%. Porque todos los partidos de fin de semana de mi escuela veo muchísimos. Y luego, aparte, pues soy Atlético de Madrid de corazón. Me gusta verle, me gusta ver al Barça porque juega bien. Me gusta ver al Madrid porque es un espectáculo. Al final, siendo Madrid, el otro día, por ejemplo, contra City, nadie se lo espera y saca un partido de garra, de poderío y se mete con un tercero. Bueno, a mí me gusta el fútbol. Soy de Atlético de Madrid, pero me gusta el fútbol. Me gusta disfrutar de los buenos partidos. No me considero antimadridista, no me considero atlético cerrado. Una ¿Te persona que me gusta gusta ver ver fútbol. el buen Cuando fútbol? un equipo juega bien, me gusta verlo. Sí. ¿Y qué opinas del Bodo? Brutal, brutal. Bueno, es un poco el símil. Cada temporada normalmente aparece algún equipo así. Hace varios años apareció el Leverkusen de Xabi Alonso, Mm. donde de la nada pues ganó un campeonato en una liga muy competitiva Invicto, y además, ganó. invicto y o sea, Ganó la Copa, llegó a la final de la ¿quién lo Europa esperaba? League. ¿Quién lo esperaba, no? Y bueno, pues ese tipo de situaciones se dan. Han juntado un grupo de jugadores con mucho talento, con mucha unión, se los ve que van todos hacia la misma dinámica, tienen todos muy claro lo que buscan, lo que quieren, y en realidad en la Champions han ganado a 4 equipos mínimo de alto nivel. Entonces, yo creo que ya deja de ser una sorpresa y es una realidad y es Y prácticamente con además, pie y medio y en jugando bien. cuartos, Y jugando bien. jugando bien. Sabiendo a lo que juegan, jugando bien, ganando al Atlético de Madrid, cuando el Atlético de Madrid se estaba jugando todo para estar entre los 8 primeros de la fase de iniciación de la Champions y le ganan su Sí, sí. casa, además le ganan de manera contundente, sabiendo muy bien lo que tenían que hacer, cómo tenían Al que Inter le trabajar, dieron un repaso en este último total. partido. Sí, 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 Y sí. No, no, es un equipo que está compitiendo. Y además, si no estoy equivocado, creo que incluso no están ni en competición. No no, no, están ni no, jugando porque ahora mismo la liga, claro, pues está parada. porque o sea, en invierno allí no se Están de juega. pretemporada ellos. Ellos van a iniciar la temporada ahora. O sea, Eso es están una sin. barbaridad. Sí, sí. Ese equipo es una barbaridad. Está compitiendo y ¿Cómo ves el Mundial que quedan para que empiece? pues Deportivamente. lo veo con mucha ilusión. Ahora vienen los momentos en los que puede cualquier situación hacer daño a las selecciones. Todos los jugadores van con un nivel de carga brutal. Hoy en día se juegan muchísimos partidos, muchísimas competiciones.
y todos van con bien de plomo, pero estamos hartos de ver mundial tras mundial de algún Sí. jugador que cae lesionado en las últimas jornadas antes de que se celebre el mundial. De hecho, a nosotros nos ha pasado con Mikel, si no me equivoco, Mikel Merino Sí, está lesionado. correcto. Es un jugador que estaba haciendo las cosas muy bien en su club, en la selección. Y bueno, pues la verdad que, bueno, en líneas generales, eh, creo que va a haber un espectáculo tremendo, como siempre, porque hay selecciones que están a un nivel altísimo. Argentina, sin ir más lejos, va con su jefe de filas Messi, que para mí es el mejor jugador de todos los tiempos, sin lugar a dudas, porque la exigencia que había a nivel competitivo, la preparación física que tienen los rivales es tremenda. Y es un jugador que a 38 años sigue siendo el mejor. Y para mí es Entonces, brutal. si te pregunto Messi o Cristiano, tú Messi. Yo para mí Messi tiene todos los condicionantes, porque hay mucha gente que lo que agrada y lo que destaca más de Cristiano Ronaldo es su trabajo, ¿no? Su trabajo físico, es un tipo que tú le ves la estructura y se mantiene pues Estoico, muy... al 100% de sus posibilidades, va sin lugar a dudas. Pero es que yo creo que Messi está en esa misma línea, solo que la estructura física de Messi es distinta. Pero Messi es un jugador que sigue rindiendo a gran nivel, que sigue teniendo velocidad, no la que tenía, pero Sí, tiene sí. mucha velocidad para tener 38 años, perdón. Y para mí es un jugador que tiene el talento, que tiene la creación de juego, que tiene el último pase y que tiene el gol. Es que lo tiene todo. Es que Cristiano es goleador, pero es que el otro, así es. Para mí es brutal. Yo estoy enamorado deportivamente de este tipo. Es brutal, es brutal. Y no lo digo yo, eso decimos todos, yo creo. Vale. Llega el, el Fuenlabrada, último equipo en el que estás, Ujú. se acaba el fútbol, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa desde que dijiste tu último partido, de que cuelgas las botas, hasta que... ¿Y ahora qué hago? Bueno, ¿Tenías ya un plan B? sí, sí, bueno, era un plan B. Bueno, plan B, Era un plan B, eh, que yo llevaba tiempo trabajando en él. A mí me gusta mucho el fútbol, como he dicho antes. Yo cuando estaba en el Sevilla iba muchas tardes a ver a la cantera del Sevilla, a ver a los chicos del Sevilla, a todos los peques, a niños, dependiendo de la hora a la que pudiese ir, pues tanto niños cadetes como juveniles, el filial, como benjamines, prebenjamines. Me gustaba mucho preguntar además las estructuras, cómo se hacían, cómo iban, cómo los educaban deportivamente, cómo seleccionaban a los chicos. Bueno, me empapaba mucho en el Valladolid, también lo hacía. Y como te digo, siempre he estado muy conectado un poco con el fútbol base. Entonces yo ya tenía mi idea antes de colgar las botas de desarrollar una escuela, un club deportivo en el que se desarrollase sobre todo los valores. Porque es cierto que de todos los niños que puedan pasar por mi entidad, es muy difícil que uno vaya a ser jugador de fútbol profesional, pero nunca se sabe, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que la mayoría no lo van a hacer. Entonces lo que más nos inquietaba, o a mí personalmente, era, bueno, pues la formación a través del deporte a personas que el día de mañana tuvieron unos valores, un respeto, una educación, pues bueno, una sí. serie de condicionantes que te van a hacer falta en la vida y que el fútbol te puede transmitir también. Y era un poco ese chip que tenía. Pero antes de eso, yo tengo mis titulaciones de entrenador, director deportivo, etcétera. Entonces antes de eso entrené. Estuve entrenando en el Fuenlabrada, en el Juvenil A, Juvenil B, Juvenil C, en la base. Pero luego es cierto que eh, tampoco me atraía demasiado el hecho de esto que veíamos al principio, tener que trasladarme ahora ya sí, con Sí. familia, con mi hija, con mi mujer, ir a un sitio, a otro, colegio, estar. Entonces, Incertidumbre, hay que eso pasar, es, eso es. contrato, Un contrato para todo. dependemos de resultados, dependemos Eso de... es diferente, ¿no? Tú cuando eres jugador de fútbol vas con un contrato profesional, 2, 3, 4, 5 años firmados y eso no se mueve, a no ser que tú también des el ok de moverlo. Pero por la general del entrenador, al final en realidad estás muy abierto a que te pase cualquier cosa, ¿no? Tanto buena como mala. Entonces, como te digo, ya tenía en mente desarrollar la escuela de fútbol que hoy en día sigo manteniendo en Fuenlabrada y en Serranillos del Valle. Y ahí, ¿cómo nace la unión Antonio López, Sergio Pachón, Pues, para crear una escuela de fútbol? pues esa muy sencillo, porque yo cuando estaba en el Leganés B, ya Sergio Pachón ficha en ese momento por el Leganés B, yo con 16, 17 años y él O sea, pues ya 22, conocía ir 23. de hace... Eso es. Entonces éramos los dos de Fuenlabrada. Y yo tenía 16, 17 años, todavía no tenía carnet de conducir, pues él me llevaba. Quedábamos
quedábamos en un punto, él me recogía, íbamos a entrenar, volvíamos, entonces ya tenemos una relación de amistad de hace mucho tiempo. Luego también subimos los dos el mismo año al primer equipo del Leganés, en segunda división. Los dos nos vamos juntos a Valladolid, entonces digamos que teníamos una relación de amistad de hace muchísimo tiempo, ¿no? Coincidimos ya en el Fuenlabrada en nuestra última etapa y ahí fue donde, bueno, entre los dos decidimos crear esta escuela. Se viene de hace mucho tiempo. ¿Cómo ha cambiado el fútbol en cuanto a lo que es el fútbol base, de cuando tú empezaste, de cuando tú estabas jugando, a lo que es el fútbol base ahora? Pues ha cambiado de la noche al día. Antiguamente teníamos un entrenador que no estaba titulado, teníamos un entrenador que venía con 4 o 5 balones en el maletero del coche, un entrenador que venía de trabajar y un entrenador que nos ponía a entrenar en un campo de arena donde no teníamos conos prácticamente, no teníamos aros, no teníamos bañas, no teníamos ningún tipo de material deportivo, salvo 2 mochilas que colocabas en una zona que eran las porterías y si llovía se embarraba todo el campo y si se secaba a los 4 días, si habíamos tenido la suerte de que le hubieran pasado algún tipo de rastrillo o Sí. alguna cosa, estaba medio liso y si no, pues estaba con los socavones, tenías que ir ahí como esquivando bombas porque claro, te torcías un tobillo a menos de nada y hoy en día pues, ¿qué te voy a contar? Es que ha cambiado tantísimo, todos los chicos tienen césped artificial de última generación, tienen sus porterías de fútbol 7 la mayoría de los equipos para entrenar, tienen sus materiales deportivos, 15 balones en cada saca, tienen aros, picas, vallas, escaleras, tienen bombas elásticas para trabajo, tienen, bueno, pues todo lo necesario hoy en día, sus entrenadores titulados, los preparadores físicos, ha cambiado muchísimo, mucho. Y si yo te dijera ahora, véndenos, ¿por qué la escuela de Antonio López y Sergio Pachón merece la pena que los niños, que tus niños jueguen ahí? Que Lo primero y más importante es que luchamos por una escuela de calidad, donde los chicos tengan un buen servicio, donde se desarrollen como personas, como te he dicho antes, que es nuestra máxima prioridad, que los chicos se desarrollen como personas, que les dejen los familiares, sobre todo, que muchas veces es complicado, que les dejen evolucionar, que les dejen crecer y sobre todo porque nos preocupamos de los chicos, ¿no? Estamos pendientes de ellos. Yo, por ejemplo, ahora estoy aquí contigo, pero si no estaría en la Aldehuela viendo entrenamientos o en Serranillos, con entrenamientos, viendo con mi gente de oficina ya proyectos para la próxima temporada. Y sobre todo porque buscamos, como te digo, la evolución de los chicos a nivel personal, a la vez que lo deportivo, ¿no? Que se desarrolla en el mundo del fútbol pero sobre todo eso, ¿no? Que intentamos que los chicos crezcan en valores, tengan respeto, tengan educación, entiendan que hay unas horas, que hay un compromiso con el resto de compañeros y sobre todo que poco a poco vayan creciendo, evolucionando competitivamente, que es súper agradable ver equipos que van creciendo y que poco a poco van haciéndose desde sí, quizá la debilidad a crear unas dinámicas de trabajo importantes donde muchos alcanzan objetivos que en ocasiones casi ni pensaban, ¿no? O sea que estamos muy contentos en ese sentido. ¿qué es más fácil? ¿Entrenar con niños chupete, chupetín o con adolescentes ya de 16, 17? Pues me has puesto los dos casos más complicados, vamos Por a eso, decir, por eso, ¿no? por eso, Son por eso. los más difíciles. Los más pequeñitos, al final como entrenador, no entrenas. En realidad lo que haces es una etapa educativa, formativa, cognitiva, donde empiezan a desarrollar sus capacidades tanto de derecha a izquierda, de evoluciones, de apoyos, de bueno, ciertos condicionantes básicos de fútbol. Hacen más casi de profe de guardia que de entrenador como tal, ¿no? Porque son tan chiquititos Sí, que muchos de son, ellos con 4 añitos no te saben casi ni dónde está la izquierda y la derecha, ¿no? Algunos dudan todavía. Entonces, es todo muy evolutivo, es todo muy lento, con mucha paciencia. Fútbol se enseña, pero poco, vamos a decir, porque hay una evolución donde no llegan, ¿no? Por edad, no, simplemente por coherencia. Y los juveniles son esos
otros monstruos ya más grandes, Donde empieza a donde a florecer mí es donde más me gusta trabajar con ellos, porque lógicamente ya puedes desarrollar muchísimas más opciones de juego real, con aspectos técnicos, aspectos tácticos, aspectos estratégicos. Y, y los chicos, en general, son agradecidos y son leales si confían en ti. Esto es como todo en la vida. Al final, realmente, si tú les transmites algo que ellos creen y van de tu mano, pues el problema no existe. El problema existe cuando son chavales con cierta edad que tienen mucha formación a lo largo ya de su vida, ¿no? Bueno, pues por algún motivo, pues no concuerdan con la misma opinión porque tengan el entrenador, etcétera. Entonces ahí es más complicado, ¿no? Pues porque ya tienen su personalidad formada, están en un acto de rebeldía, están por encima del bien y del mal, pues eso el pavo, la esa noche, edad, empieza... las chicas, tal, es complicado, es complicado. Pero ya te digo que en línea general eh, a mí el proyecto que más me gusta desarrollar es el de la etapa de chavales más mayores. La última pregunta relacionada con fútbol que te voy a hacer. ¿Tú compartes la idea de a veces se gana y a veces se aprende? Por supuesto, es que en la mayoría de los casos aprendemos. Incluso de las victorias se aprende, de las derrotas se aprende, por supuesto, pero es así, o sea, todo el mundo compite para ganar. Los equipos de fútbol compiten uno contra otro para ganar, pero no ganan los dos. Mm, O empatan o uno gana y otro no. En este caso, lo maravilloso del fútbol es que no siempre gana, además, el que mejor lo hace. A veces hay un equipo que lo hace muy bien, pero mm. no tiene suerte de cara a gol, falla ocasiones, y el otro equipo gana. Bueno, es un poco la injusticia, Sí, ¿no? Del fútbol, pero que también es el atractivo que tiene. O sea que es así. además en fútbol puedes jugar el mejor partido, llegar 0-0 al minuto 90 y por un descuido con un penalti te vas a casa Te vas después a de haberlo hecho casa muy bien. o has hecho un partido brutal. Pero bueno, constantemente lo estamos viendo, ¿no? Hace poco el Atlético de Madrid en Copa del Rey hizo un partido espectacular en su casa, fue al Camp Nou a jugar la vuelta y perdió 3-0 y con muchas ocasiones el Barcelona. Bueno, pues es así. ¿Mereció el Atlético de Madrid en su casa ganar? Sí. ¿Mereció el Barça ganar en su casa y pasar? Sí. Sí, ¿Quién pasó? Pues bueno, ya entraron las matemáticas. eso es, hemos visto partidos de Champions donde el Real Madrid ha sido dominado en casa del City de una manera aplastante y defendió maravillosamente bien y no encajó y pasó y acabó ganando esa Champions. O sea, Sí, minutos brutales del Real Madrid en su casa donde en 10 minutos ha metido 2 3 goles a equipos como el Paris Saint-Germain y los ha dejado eliminados después del Paris Saint-Germain haber hecho 2 partidos bastante completos. Es lo que te digo, son las cosas bonitas que tiene este deporte también, ¿no? Que muchas veces en instantes, yo recuerdo una Champions que ganó el Liverpool, si no estoy equivocado, en 2 córneres al final del partido. O el Manchester. esa fue la del Manchester que ganó en el Camp Nou al Bayern, ¿puede ser? Bayern, ganó el Bayern, puede ser. No, ganó el Joder, qué, Manchester, que fue qué tiempo justo ya. eso, en el descuento, 2 córner, Ese partido, me y refería. fue el Manchester y yo creo que fue al Bayern de Bayern de Múnich. Múnich. Sí, Sí. que estaba, yo creo que estaba Tengo ahí Oliver la Kahn duda, en sí, pero la portería, ¿puede ser? Yo creo. se nos va, ya Sí, son muchos. Pero sí, fueron 2 córneres en el último sí, instante del partido, iban perdiendo y 1-0 y al final remontaron 2-1. remontaron. O sea que tienen ese tipo de condicionantes. Pues dejamos el fútbol aparte. Vamos a otra cosa. Vamos a otra cosa. Mira, ya esto ya para terminar. Vale. Yo a todo el mundo le pido que nos haga 3 recomendaciones, ¿vale? Ujú. Que son una película, un libro y música. ¿Cuáles son las 3 recomendaciones de Bueno, Antonio López? mira, yo soy muy fantasioso y a mí el tema de películas, bueno, hay películas buenísimas, muy muy buenas. Por ejemplo, El coleccionista de huesos para mí es una película que me marcó en su día, pero tengo que recomendar algo, como está más actual, recomendaría la trilogía de Avatar. Me gustan esas películas, ¿Mm? son diferentes, son divertidas, son entretenidas y bueno, pues con unos efectos especiales que para mí son chulísimas.
Un libro no soy de leer, no leo normalmente, así que no lo voy a recomendar porque me engañaría. Os estaría engañando a todos, no soy de leer. Y me has dicho Música, también música. Para Aquí mí, ya me puede, mira, me da igual que sea un no, grupo, una un canción, grupo no lo tengo, para mí es Coldplay, ¿vale? Coldplay me encanta, me parece un grupo muy bueno y lo escucho muchísimo, así que esa es la recomendación que haría. pues Hasta aquí hemos ya llegado. está, ya está, ya está. Pues nada, No sé si quieres compartir algo más, si crees que puedes cerrar tú esta nada, charla. pues mira, ahora Tu cámara se está de aquí. pues ahí voy. Agradecerte, bueno, pues que me has hecho pasar este rato tan agradable, pues está aquí un ratito recordando viejos tiempos y la verdad que muy agradable, como te digo, darte las gracias y bueno, pues desearte lo mejor de aquí en adelante, que estemos siempre bien, que es de lo que se trata. Como digo yo, muchas veces estamos de paso, así que hay que disfrutar de la vida, hay que disfrutar de los momentos y como te digo, este momento lo he disfrutado, así que te doy las gracias, bueno, a todos tus followers, tus seguidores y que nada, que encantado de haber estado aquí este ratito contigo. Muchas Pues gracias. nada, despedimos con Antonio López. No os perdáis la siguiente, que también va a ir de fútbol, pero va a ser una cosita diferente porque en la próxima, no os lo cuento, verlo. Y tú también lo tienes que ver. Habrá que Tú verlo, vamos también por lo tienes que defecto. ver, porque os va a dejar sorprendidos. Así que no os lo perdáis. Un saludo a todos y hasta luego. Chao.